Gracias y paz, hermanos, en esta hermosa mañana. Me da una tremenda alegría el poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Acompáñenme, por favor, a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Si usted nos visita hoy por primera vez, queremos expresarle nuestro más profundo agradecimiento. Esperamos se sienta bienvenido y desee hacer de esta iglesia su familia de fe. Esta mañana vamos a examinar la primera bienaventuranza que se encuentra en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 3. Mateo 5:3, abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Pidamos la bendición de nuestro Dios. Padre celestial, gracias por cada alma sentada frente a mí esta mañana, Señor. Almas preciosas e inmortales. Tu palabra nos enseña, Señor, que todo ser humano vivirá para siempre, ya sea en tu presencia o en el infierno, dependiendo de qué relación tenemos con Jesucristo. Y eso hace que estos momentos en que nos exponemos a tu santa palabra sean de tanta importancia. Señor, pedimos que tu ayuda, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, obre en el predicador y también en los oyentes, para que tus preciosas palabras encuentren su lugar en nuestros corazones y nos transformes. Te pedimos, Señor, que salves a los perdidos. Te pedimos que edifiques, equipes, corrijas y animes, Señor, a los santos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente para todo esto. Nuestra fe está en ti y en tu santa palabra. Y te pedimos, Señor, que la uses para conformarnos a la imagen de tu amado Hijo. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden regresar a sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Es usted feliz? Una pregunta un poco personal y directa, ¿cierto? ¿Sabe? En este sermón, el Señor Jesús nos da a conocer en qué consiste la verdadera felicidad o la verdadera bienaventuranza. En este sermón Jesús pronuncia una serie de bienaventuranzas mediante las cuales describe el carácter y el estilo de vida de quienes experimentan una relación salvífica con Dios. En otras palabras, estas bienaventuranzas describen el carácter perfecto de Cristo, pero también describe el carácter de todos aquellos que estamos en Cristo, de todo creyente genuino. Y Mateo nos presenta aquí en este verso dos enseñanzas referentes a los ciudadanos del reino. Dos enseñanzas referentes a los ciudadanos del reino. ¿Qué enseñanzas son estas? Bueno, en este verso aprenderemos que son, en primer lugar, bienaventurados y en segundo lugar, que son pobres en espíritu. ¿Ok? Fíjense que el verso comienza diciendo bienaventurados. El adjetivo griego makarios significa bendito, feliz, afortunado, dichoso. Y se refiere a algo más que una simple emoción superficial. Nosotros utilizamos la palabra felicidad para expresar cómo nos sentimos.
Todo el mundo, sin lugar a dudas, anhela la felicidad, ¿cierto? ¿Quiénes no quieren ser felices? Todo el mundo anhela la felicidad. Ahora, es trágico ver la forma en que muchos tratan de alcanzarla, la forma en que muchos buscan la felicidad, porque el engaño absoluto del pecado es que nos ofrece felicidad instantánea, cuando en realidad nos conduce a la infelicidad, a la desdicha y aún a la condenación. Para nosotros, la felicidad es circunstancial. Nos sentimos felices o expresamos que nos sentimos felices cuando todo marcha bien, cuando tenemos el trabajo, cuando tenemos salud, cuando nuestra familia está bien, cuando tenemos las cosas que necesitamos o que consideramos que necesitamos. Y es por eso que para nosotros la felicidad es temporal e incierta. ¿Ok? Si alguien nos llamara ahora y nos dijera, acabas de recibir una herencia de $1 millón, nos pondríamos muy felices. Pero si alguien nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Se te quemó la casa, inmediatamente nos sentiríamos infelices, ¿cierto? O sea, para nosotros la felicidad es temporal e incierta, porque la felicidad depende de lo que tenemos o de lo que aspiramos o lo que queremos. Pero ese no es el concepto de felicidad del cual Jesús habla aquí en este contexto. ¿Okay? Jesucristo nos revela en este verso o en estos versos el secreto de la verdadera felicidad. El secreto de la verdadera felicidad. Porque el significado pleno del término Macarios, bienaventurado o feliz, tenía que ver o tiene que ver con un gozo interior que no se ve afectado por las circunstancias externas. Las bienaventuranzas ofrecen la descripción que Jesús da de la verdadera fe salvífica. Y este es el tipo de felicidad que Dios desea para sus hijos. El tipo de felicidad que Dios desea que usted y yo tengamos. Un estado de deleite y bienestar que no depende de las circunstancias físicas, temporales y cambiantes, sino de una convicción interior, de una absoluta convicción de que caminamos eternamente en la compañía y en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dijo un predicador, las bienaventuranzas son gritos triunfantes de felicidad por un gozo permanente que nada en el mundo puede quitarnos jamás. Nuestra felicidad debe estar en Cristo, en lo que Él es y en lo que Él ha hecho por nosotros. En la confianza, en la seguridad de que nada ni nadie nos puede separar, apartar del amor de Cristo. Las bienaventuranzas describen el carácter de los verdaderos creyentes, de aquellos que viven bajo el gobierno paternal de Dios que se nos ha manifestado en Jesús. Y quiero que entienda algo. Las bienaventuranzas no prometen placer ni prosperidad terrenal. Es importante que entendamos eso. ¿Ok? Jesús enseña que una persona que es bienaventurada va a experimentar esperanza y alegría independientemente de sus circunstancias
externas. O sea, va a poder disfrutar de esperanza y alegría, incluso en este mundo caído en el cual vamos a tener aflicciones, problemas, adversidades y batallas frecuentemente. Pero obviamente la perfección de la felicidad pertenece al reino celestial consumado. Al reino celestial consumado. Cuando Jesús habla aquí de las personas bienaventuradas, describe el bienestar que nos es otorgado por Dios y que pertenece solamente a aquellos que tienen una relación íntima y personal con Él. O sea, esta es algo que Dios pone en nosotros. Dios mismo pone en nosotros. Recordemos, no sé si ustedes han leído la Escritura, pero la Escritura nos enseña, amado hermano, pasajes en los cuales se nos dice que la bienaventuranza es una de las cualidades o de las perfecciones del carácter de Dios. O sea, la Biblia dice que Dios es bendito, a Dios nada lo sorprende, Dios nunca se siente obviamente confundido por algo, a Dios no sucede nada que lo saque de sus casillas como nosotros, ¿verdad? Que las cosas nos sorprenden e inmediatamente nos cambia todo. O sea, Dios en su soberanía y en su conocimiento es feliz en sí mismo. Ese es el punto que quiero que entiendan. ¿Ok? La bienaventuranza es una perfección del carácter de Dios. Solo aquellas personas que llegan a tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo pueden ser realmente bienaventurados. ¿Y por qué? Porque para ser bienaventurado, usted tiene que ser una persona que sea partícipe de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:4, ¿verdad? Dice que los creyentes somos partícipes de la naturaleza divina. Ahora, quiero explicar el concepto para que no vaya a malinterpretar. No significa que nos convertimos en dioses. Significa que por la fe, cuando nosotros recibimos la salvación que Dios nos ofrece, cuando recibimos la gracia que Dios nos ofrece en Cristo, Dios viene a habitar por la fe en nosotros. Y ahora tenemos una nueva vida espiritual y tenemos a Dios mismo habitando en nosotros. Y es esa experiencia, es el hecho de que Dios habita en nosotros la que nos da la bienaventuranza, la paz, la tranquilidad, la seguridad que el mundo no puede darnos. Cuando una persona está en Cristo, obviamente, Dios habita por la fe en nosotros. Y ahora, la paz de Dios puede gobernar nuestros corazones. Ahora, la Biblia nos enseña, obviamente, muchas cosas referentes a las personas que son bienaventuradas, ¿verdad? Si usted lee las Escrituras va a ver, y no traje muchas citas porque el mensaje quiero hacerlo lo más breve posible, pero si usted lee en el Salmo 1, versos 1 y 2, dice que el hombre bienaventurado es aquel que se deleita en la ley del Señor y en su ley medita de día y de noche. ¿Ok? Esa es la persona bienaventurada, la que se deleita, la que se goza en la ley del Señor. Y en ella medita de día y de noche. En el Salmo 2:12 dice que la persona bienaventurada son todas aquellas que se refugian en el Hijo. No hay felicidad, no hay bienaventuranza fuera de Cristo. Es en Cristo que somos bienaventurados. El Salmo 32:1-2 dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada,
cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, cuán bienaventurado es todo aquel que recibe la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Porque somos perdonados por su gracia, no por méritos. El Salmo 119:1 dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto. ¿Quiénes son? Los que andan en la ley del Señor. Ahora, aquí vemos una serie de cualidades de una persona bienaventurada. Pero, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué se requiere para que una persona llegue a ser bienaventurada? ¿Cómo alguien llega a ser bienaventurado? ¿Cómo alguien llega a tener todas estas cualidades? ¿Cómo llego allí? ¿Qué se requiere? ¿Verdad? Bueno, esa es la explicación que Jesús nos da en este verso. Fíjense que Jesús dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Y déjeme decirle, esta es la enseñanza más profunda y al mismo tiempo más paradójica sobre la verdadera felicidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas demuestran que el camino hacia la felicidad celestial es la antítesis, o sea, es lo opuesto al camino del mundo. Lo opuesto que el mundo ofrece como felicidad es lo que Dios nos dice que es la felicidad. ¿Ok? El mundo nos dice que la felicidad se basa en las riquezas, en la alegría, en la abundancia, en los lujos, en las posesiones materiales, en los placeres. El mundo diría, bienaventurados los ricos, ¿cierto? Ellos son los verdaderos bienaventurados según el mundo, los dichosos según el mundo. Ahora, en el contexto tenemos que entender que Jesús está hablando en términos espirituales. No quiero que malinterprete, porque ser pobre no significa que usted es bienaventurado. Una persona puede ser pobre y no ser bienaventurado. La Biblia advierte que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque muchas veces las personas ricas ponen su fe, ponen su esperanza, ponen su confianza en la riqueza y no en Dios. Pero quiero que entienda una cosa, puede ser igualmente difícil para un pobre, porque siendo pobre podemos ser igualmente orgullosos, rebeldes. Jesús se está enfocando aquí en la condición espiritual de todo ser humano. Y coincido aquí con lo dicho por el doctor Martin Lloyd-Jones en que estas bienaventuranzas tienen un orden bien definido. O sea, Jesús no pronunció estas bienaventuranzas en el orden que están por gusto. Hay un orden bien definido en estas bienaventuranzas que el Señor pronunció. Hay una secuencia espiritual que es lógica. ¿Ok? Y esta primera bienaventuranza debe necesariamente ser la primera, simplemente porque sin ella no hay acceso al reino de los cielos, al reino de Dios. La primera bienaventuranza identifica el punto donde comienza toda obra espiritual en la vida de los hombres. Un reconocimiento de nuestra propia condición y de nuestra bancarrota espiritual. Los pobres en espíritu son aquellas personas que se dan cuenta que nada pueden hacer para agradar a Dios. La palabra pobre que usa aquí la escritura en el griego significa una persona que es mendigo. Hay dos palabras en el griego que hablan acerca de la pobreza, ¿verdad? Una que se refiere a una persona pobre en general, pero esta se refiere a una pobreza extrema,
una pobreza que lleva a la persona a un estado tal que se ve obligado a mendigar para poder subsistir. Es el mismo término que se usa en la enseñanza del rico y Lázaro. ¿Recuerdan? Lázaro que estaba frente a la puerta del rico rogando que le tiraran aunque fueran las sobras que caían de la mesa. Habla de un estado de desesperación total, donde no hay nada. Uno depende de que alguien le dé algo para poder subsistir, para poder vivir. Y Jesús está usando eso como una analogía. Está diciendo que los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que no hay nada que ellos puedan hacer para agradar a Dios. Reconocen que están en una bancarrota espiritual. Y están profundamente convencidos de su propia pecaminosidad delante de Dios. Y los lleva a comprender que su único recurso es implorar misericordia. ¿Sabe? Jesús dijo en Mateo 9:13 que Él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Verdad? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabe? Cuando usted lee la Biblia, es importante que usted la lea en el contexto inmediato, pero también en el contexto general de la Escritura. Y ahí la pregunta sería, ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo que Él no había venido a llamar a justos? ¿Quién es justo? Bueno, Pablo dice en Romanos 3, verso 10, no hay justo ni aún uno. ¿Y entonces a qué se refería Jesús? ¿A qué se refería cuando dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores? ¿Sabe? Se refería a aquellos, a todos aquellos que creen que pueden aportar algo a su salvación. Aquellos que creen que de alguna manera ellos contribuyen a la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. Ellos están lejos del reino de los cielos. Solo quienes reconocen que sin Cristo eran pecadores perdidos irremediablemente y que no tenían ninguna esperanza. Aquellos que claman a Dios por misericordia serán salvos. Porque como dijo un famoso predicador puritano, lo único que nosotros aportamos a nuestra salvación es el pecado que la hizo necesaria. Es todo lo que usted aporta a su salvación. El pecado que la hizo necesaria. Por tanto, una persona pobre en espíritu es una persona que llega a comprender la bancarrota espiritual en la cual está y llega a comprender que su único recurso es implorar misericordia de parte de Dios y depender absolutamente de la gracia de Dios. Que no hay nada en este mundo, no hay nada que pueda hacer con lo cual él pueda ganar el favor de Dios. Y esta comprensión es el resultado de un momento de iluminación que Dios mismo produce en nosotros, que Dios mismo obra en nosotros. Y en ese momento desaparece toda confianza de creer que nosotros somos algo. Pero déjame decirte, esa experiencia es antinatural para los hombres. Y por lo tanto, es algo que es humanamente imposible. Imposible. Es por eso que se requiere la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos trae convicción de pecado, justicia y juicio. Y es esa obra la que nos permite vernos a nosotros tal y como Dios nos ve.
Antes de que Dios obre en nosotros y traiga esa convicción, usted y yo nos vamos a ver como personas buenas. Nos vamos a ver como personas justas. Nos vamos a ver como personas que tienen algo de valor para Dios. La pobreza espiritual es el estado mental del hombre que por un momento se le permite ver la justicia y la santidad de Dios. ¿Sabe? Lea Isaías 6, cuando Isaías se dio cuenta de que estaba en la bendita presencia de Dios, sus palabras fueron: ¡ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre de labios inmundos y viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. ¡Ay de mí! No solamente se nos permite tener un vislumbre de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, sino también el hombre en esta condición ve el pecado y la corrupción de su propio corazón y es capaz de reconocer su absoluta inhabilidad, su absoluta incapacidad para agradar a Dios. Es en ese momento que realmente nos damos cuenta cuán pecadores somos y cuán santo es Dios. En ese instante, todo nuestro orgullo es quebrantado. Y reconocemos que estamos en un estado de absoluta bancarrota espiritual y que no hay nada que nosotros podamos darle a Dios que sea suficiente, que sea de su agrado. Y si aún usted no entiende a lo que me refiero, voy a usar una ilustración que puso el maestro de maestros, el mayor de los predicadores, el mismo predicador que predicó este hermoso sermón, ¿verdad? Una parábola del Señor Jesús en Lucas 18, 9 al 14, una parábola titulada El fariseo y el publicano. Lucas 18, 9 al 14, dijo también Jesús esta parábola, o sea, una enseñanza, ¿verdad? Pero una enseñanza en la cual Jesús utiliza unas ilustraciones para que las personas comprendan ciertas cosas. A unos, ahora note a quién dirigió las parábolas. Note a quién dirige la parábola. A unos que confiaban en quiénes, en sí mismos como justos. Recuerden, Jesús dijo, no vino a llamar a justos, sino a quiénes, a pecadores. Entonces, esta parábola está dirigida a aquellos que confían en sí mismos como justos. ¿Ok? Y note lo que dice, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. O sea, lo primero que vemos aquí son dos hombres que son, ¿qué cosa? Religiosos, ¿verdad? Son dos religiosos. Los dos van al mismo lugar. ¿Van dónde? Al templo. Se supone que van a adorar. Pero en este caso explica específicamente que van a orar. Y si usted va a orar, implica de alguna manera que usted va a buscar o va a tener comunión con Dios. ¿Cierto? La oración es eso. Es la comunicación con Dios. Es cuando hablamos con Dios. ¿Ok? Ahora, esas son las similitudes. Dos hombres que fueron al templo a orar. Ahora empiezan las diferencias. Dice, uno era fariseo. ¿Y qué era un fariseo? Era un líder espiritual en la nación de Israel. Eran la élite de la élite. Eran los que enseñaban al pueblo. ¿Ok? El modelo que los demás debían seguir. ¿Bien? Y el otro era recaudador de impuestos o publicano. Y déjeme decirle, estos eran los más despreciados dentro de la nación judía, porque eran judíos que se dedicaban a cobrar impuestos para los romanos y los consideraban traidores y los consideraban, decirle publicano a un judío era ofenderlo, una de las ofensas más grandes que se le podía decir. Entonces Jesús aquí nos pone dos hombres, uno que era un líder espiritual, uno que era un despreciado socialmente, uno que el mundo desprecia, ¿cierto?
Los dos en el templo, los dos orando. ¿Ok? Ahora, en el verso 11 empieza a describirnos la diferencia entre uno y otro. Dice que el fariseo, puesto en pie, note la primera expresión que llama la atención ahí, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Te doy gracias porque no soy como los demás. ¿Sabe cuántas veces usted y yo nos comparamos con los demás? Y si yo me pongo a compararme con los demás, pues obviamente yo voy a ser mejor que algunas otras personas en algunas cosas, ¿cierto? Y ese es el error que cometemos muchas veces nosotros, que empezamos a juzgar a los demás en base al estándar de justicia nuestro. Y se nos olvida que el único estándar de justicia perfecto es el de Dios, no el suyo, no el mío. ¿Verdad? No soy como los demás hombres. Yo soy mejor. ¿Cierto? Eso es lo que ofrece el mundo hoy. Tú debes ser un campeón, tú debes ser el mejor. Y empieza a mencionar las cualidades de las otras personas. Dice, estafadores, injustos, ¿verdad? Adúlteros. Y después dice, ni aún como este recaudador de impuestos. O sea, describe a los demás como pecadores, como perdidos. ¿Se da cuenta? Ahora dice el verso 12, yo ayuno 2 veces. Wow, ayuna más que yo, la verdad. Yo no ayuno mucho, no puedo. Tuve úlcera, no puedo pasar mucho tiempo sin comer, ¿verdad? Ayuno 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Cierto? ¿Se da cuenta? O sea, se sentía realizado porque cumplía en su propia visión, cumplía externamente lo que él pensaba que era lo que Dios demanda de una persona. ¿Verdad? O sea, este hombre era un religioso. Externamente uno lo miraba y decía, wow, tremendo creyente. Pero en realidad su corazón estaba en el lugar equivocado. Su convicción estaba puesto en lo que él hacía, en la manera en que él se conducía. Yo oro, yo doy, yo sirvo, ¿verdad? Podemos venir a la iglesia y pensar que nuestro servicio a Dios es agradable a Dios y lo estamos haciendo no para su gloria y su honra, sino lo estamos haciendo porque queremos ser reconocidos o porque queremos ganar el favor de Dios, y cualquiera de esas está equivocada. Bien. Verso 13 dice, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, fíjense, la actitud, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. O sea, este hombre confesaba que era un pecador y clamaba a Dios que tuviera piedad, misericordia de él. ¿Ok? Ahora, note los resultados, verso 14. Les digo que hablando del recaudador de impuestos, el publicano, descendió a su casa como justificado. ¿Sabe? Y el término justificado es un término teológico legal. Justificar significa que Dios declara justo a un pecador. Dios perdona a un pecador. Justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios. O sea, Dios nos perdona y somos reconciliados con Él. Es una declaración legal o forense en la cual Dios declara justo a un pecador. Declara perdonado a un pecador. En otras palabras, Jesús aquí nos dice que el publicano fue, ¿qué cosa? Perdonado por Dios. Perdonado por Dios. ¿Ok? Pero aquel no. O sea, hablando ¿de quién? Del fariseo. Ahora, ¿por qué razón? Dice, porque todo el que se
engrandece será humillado, pero el que se humilla será, ¿qué cosa? Engrandecido. Ahora, obviamente, aquí en este primer verso del Sermón del Monte, en este primer verso que inicia las bienaventuranzas del Sermón del Monte, Jesús nos enseña que nunca podríamos alcanzar el estándar de Dios por nosotros mismos. Nunca. D.A. Carson dice que ser pobre de espíritu no es falta de coraje, sino reconocer la bancarrota espiritual. El reino de los cielos se da a los pobres, a los publicanos, despreciados, a las prostitutas, a aquellos que son tan pobres que saben que no pueden ofrecer nada y que no lo intentan. Claman por misericordia y solamente ellos son escuchados. Ahora, el punto que quiero que entiendan, hermano, es que esta primera bienaventuranza enfatiza el estado de desesperanza de todo ser humano aparte de la gracia de Dios. Aparte de la gracia de Dios. El Sermón del Monte es como un martillo que pulveriza nuestra justicia propia, que condena nuestra justicia propia. Porque nunca, con ninguna de nuestras obras, de nuestras mejores obras, podríamos alcanzar el estándar de justicia perfecto que Dios demanda. Y eso nos conduce desesperadamente a la cruz de Cristo. A la cruz de Cristo. La primera bienaventuranza es una declaración, es una de las declaraciones más contundentes en la Biblia sobre la doctrina de la justificación por sola fe en Jesucristo. Este verso es una de las declaraciones más contundentes de la doctrina de la justificación por sola fe. Pues en primer lugar expone nuestra absoluta incapacidad de agradar a Dios por nuestro propio esfuerzo, por nuestros propios méritos. Ahora, quiero que entienda algo. Cuando hago énfasis en esto, el reconocer nuestra pobreza espiritual no es una experiencia que exclusivamente sucede en el momento en el que Dios nos conduce a la salvación. No. Sino es una condición a la cual Dios debe llevarnos de manera periódica en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a medida que transitamos por la vida, usted y yo una y otra vez vamos a caer en actitudes de soberbia, de altivez y de rebeldías y de pecado que son contrarias al espíritu del reino. Y la única esperanza para nosotros es que en esos momentos de rebelión, de pecado, podamos recibir de parte de la gracia de Dios un vislumbre nuevamente de nuestra bancarrota espiritual. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús sobre los pobres en espíritu? ¿Qué nos enseña Jesús sobre los pobres en espíritu? Note lo que dice al final del verso 3. Pues de ellos es, ¿qué cosa? El reino de los cielos. ¿De quiénes es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. De nadie más. No habrá nadie en el reino de los cielos que no sea pobre en espíritu. David dijo en el Salmo 51:17 que al corazón contrito y humillado Dios no lo despreciará. ¿Ok? De ellos, y solamente de ellos, es el reino de los cielos. Y esto se refiere obviamente
a la obra de salvación en su plenitud. Se refiere a la suma total de las bendiciones que resultan cuando una persona reconoce a Dios como Rey y soberano de su vida. Ser pobre en espíritu es la característica fundamental de todo cristiano genuino, del ciudadano del reino de Dios. Porque este reino es dado única y exclusivamente a aquellos que reconocen, que son conscientes de que estaban en una absoluta bancarrota espiritual y que su único recurso es clamar a Dios por gracia y misericordia. Y voy a terminar utilizando aquí una ilustración del doctor James Montgomery Boyce que explica claramente esta verdad. ¿Ok? Cuando uno predica el Sermón del Monte, cuando uno predica las enseñanzas del Sermón del Monte a personas que no son regeneradas y que no poseen vida espiritual, que no poseen la naturaleza de Dios, es como predicarles las profecías sobre las dichas del milenio al mundo animal. ¿Ok? ¿Sabe? Si usted lee el libro del profeta Isaías, se va a dar cuenta que en el capítulo 11, Isaías habla del reino milenial, de cuando Cristo regrese a reinar literalmente sobre la tierra. ¿Ok? Isaías dice que cuando Jesucristo regrese a este mundo para establecer su reino milenial, el pecado se ha cesado. Habrá una restauración en ese tiempo de la raza humana y de la tierra, ¿verdad? Una restauración parcial. El pecado será cesado incluso en la naturaleza. ¿Cómo sabemos? Si usted lee Isaías 11:6 en adelante, dice que el lobo morará con el cordero, que el leopardo y el cabrito, que el becerro y el león, que la vaca y la osa. ¿Ok? Bueno, imagínense, intenta hacer eso hoy, ¿verdad? Imagínense que un cordero se acerca a un lobo, o que un cabrito a un leopardo, o que un becerro a un león. Podríamos pasarnos el día predicándole a los animales, ¿verdad? A los animales este pasaje y predicándole sobre el reino de Dios. Pero obviamente para que esta profecía se cumpla, tiene que ocurrir un milagro, una obra sobrenatural. ¿Cuál es? Tiene que haber un cambio en sus naturalezas. Su naturaleza, la naturaleza de estos animales carnívoros, depredadores, tiene que ser transformada. ¿Ok? Y ese es obviamente el primer principio de la ética cristiana, amado hermano. Para que un pecador reconozca su verdadera condición, se arrepienta de sus pecados y reciba la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, necesita una transformación que solamente Dios puede obrar. Fue por eso que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 3, el que no nace de nuevo, ¿sabe? Y la expresión ahí, genau anethen, significa nacer de nuevo o nacer de lo alto, nacer de Dios. ¿Ok? El que no nace de nuevo, fíjense lo que dice a continuación, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. A menos que Dios obre esa transformación milagrosa en nosotros, a menos que Dios nos regenere y nos ilumine y nos permita reconocer su santidad y nuestra pecaminosidad, nunca podríamos entrar al reino de Dios. Mi llamado para ti es, ¿realmente alguna vez has tenido esta experiencia? ¿Alguna vez
¿Has podido vislumbrar la santidad de Dios y tu propia pecaminosidad? ¿Alguna vez has venido ante Dios quebrantado por tu pecado? Si nunca lo has hecho, si nunca has realmente reconocido cuál es tu verdadera condición delante de Dios, el llamado de hoy es que entiendas que sin Cristo estás perdido. Sin Cristo no tienes esperanza. Sin Cristo irías camino al infierno eterno. Dios en su gracia nos ofrece una salvación. Y su demanda es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y recibamos a Cristo por la fe. Recibamos a Cristo por la fe. Porque solamente aquellos que reciben a Cristo por la fe son perdonados y son reconciliados con Dios. Y solamente ellos podrán ver el reino de los cielos. Solamente ellos podrán ser miembros del reino de los cielos. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos por esta enseñanza. Señor, nosotros todos fuimos concebidos en pecado. Todos somos pecadores por naturaleza. Y como resultado, Señor, somos orgullosos y rebeldes ante ti. Sabemos que es por tu gracia, Señor, que tu Espíritu Santo nos trajo convicción de pecado, justicia y juicio a través de la exposición de tu palabra, de tu santo evangelio. Señor, y ese día nos redujo, nos quebrantó y también tu Espíritu nos iluminó para que pudiéramos entender cuán grandes pecadores somos. Y también, Señor, cuán gran Salvador es tu Hijo. Para que reconociéramos y estuviéramos dispuestos a recibir y clamar por tu misericordia y por tu gracia para nosotros en Él. Señor, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú nos diste vida en tu Hijo. Y ahora, Señor, por el resto de nuestras vidas, estamos aprendiendo a caminar en esta actitud. Necesitamos tu ayuda, Señor, cada momento de cada día. Y sabemos que cada pecado que cometemos, Señor, es orgullo y rebelión ante ti. Enséñanos, Señor, a ser humildes de corazón. Enséñanos de tal manera que nos regocijemos en Jesús, nos actemos en Él, nos gloriemos en Él. Pedimos estas cosas en su precioso nombre. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.